Para todos ustedes, señores, buenas noches. Les comentamos que nuestro invitado de hoy nació un 4 de julio, hace poquitos días, festejamos su cumpleaños, de 1961, hace, como es ingeniero lo vas a ver, 21.925 días, nada más y nada menos. Fue alumno del British School, allá en Carrasco, donde tomaba 2 ómnibus para ir un curso hasta Avenida Italia y después el curso tomaba además. Porque de niño les cuento que era relativamente tímido, estudioso, y viste en las pisaditas, el último elegido para todos los equipos. Leía todo lo que había disponible. Libro de historia, enciclopedias, libro de misterio. En A. Boyd Belton le encantaba Hitchcock, creo que también le sigue gustando. Eran 2 típicos regalos de su cumpleaños. Cuando tenía 9 años, me contaron por allí que el dormitorio de Gabriel parecía un club político de tantas banderas y afiches que tenía colgadas del, por supuesto, el Partido Colorado. En el 80 decide por una carrera, iba a entrar a la facultad. Y Gabriel, como ya sabemos, bueno en matemática, en física, en las ciencias en general, tuvo una duda vocacional muy grande. Y los test vocacionales le dieron solamente algunas opciones muy similares todas: abogado, médico, ingeniero, incluso actor. Luego se graduó con ingeniero industrial. No sabemos si fue compañero de Martínez y terminó con los despegadores, pero bueno, eso lo veremos después. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad República fue donde estudió, y obviamente estudió muchísimo más, pero lo que destacamos, un diploma en Economía del Instituto de Economía de Montevideo. Parece que el hombre es bastante inquieto. De hecho, hizo varios cursos en Dirección General de Empresas en Uruguay y está casado con María Laura Piñeiro, con quien tiene 3 hermosos hijos que nos va a contar después. La historia de él la escribió entre el Banco Central de Uruguay, AFE, directorio de Antel, atención, cuando no existían los celulares. Se fue a Sudantex, en Colonia, después Aeropuerto de Punta del Este, volvió a Antel en la crisis de 2002, Fierro Caliente si los hay. Ahora sí había celulares, con el entonces, y me pongo de pie, doctor Jorge Valle, quien vivía a media cuadra de su casa, y les cuento como infidencia que su abuelo, el abuelo de Rodrigo Méndez, era muy amigo de Luis Valle, del viejo Valle. Así que la amistad venía de generaciones. No sabemos cómo hizo para vivir su tiempo, pero ejerció como presidente interino de AFE, Ocean Cup, fue ministro de Transporte y Obras Públicas en el 2004, el fin del mandato. Parece que el hombre dijo un día: me voy de vacaciones a Cancún, y le gustó, personalmente no me gusta Cancún, que se quedó como director general del Aeropuerto Internacional de Cancún sobre fines de 2004. El aeropuerto, con la gestión de nuestro invitado, pasó de los 9 millones de pasajeros en 2003 a 12 millones en el 2008, siendo el de mayor demanda internacional. Ya para terminar, en entretiempo, como una changuita, agarró como presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas del Uruguay, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Centro de Investigación y Empresas de Comunicaciones de Madrid, integrante del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe Mexicano. Yo te juro, no sé cómo hacía este hombre para vivir con todas estas obligaciones. En 2016, disco y foto en el ámbito burrero, es designado como director ejecutivo de IPICA Río Platense hasta el año 2020. Hoy es el señor de la Torre. Su vista privilegiada de la ciudad es su lugar de trabajo, aunque dudo que tenga el tiempo suficiente para disfrutar. Algunas de sus frases: Antel no puede jugar en todas las canchas. No sabemos comprar ni producir contenido. Se impondrá una gran presión competitiva, poniendo al cliente en el centro. Habrá una fuerte inversión para lograr cubrir en 2 años todo el territorio nacional con tecnología 4G y culminar la instalación de fibra óptica, donde ha quedado a medio camino. Señores y señoras, bienvenido al espacio de entradas de Twitter, ingeniero Gabriel Gurméndez Armandón. Voy dejando por acá mi señal, hoy no es buena, como le ha pasado a algunos, así que la primera pregunta es: ¿cómo quiere que le digamos, ingeniero? Y bueno, como la libertad es libre, como cada uno quiera, como cada uno prefiera. Gabriel, ingeniero, algunos me dicen Fofo, como ustedes quieran. Muy bien, señores. Bueno, Patricia. Bienvenido, Gabriel. Solo un pequeño resumen de qué es Orientales del Twitter, como una introducción para contarte dónde te has metido. Te cuento que esto surgió por una iniciativa de Romina, que ya la conocés, donde el día del entierro del Guapo Larrañaga, ella tira la idea de por qué no nos juntamos. Ahí armamos un grupo de WhatsApp que tiene un tope de 250 personas, se llenó. Hicimos otro, se llenó, abrimos Telegram, donde no había límite de personas, y ahí empezó toda esta movida que tiene como único objetivo apoyar a la coalición Color. Hoy estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y inauguramos esta semana nuestro canal de YouTube. Así que estos Orientales del Twitter, un montón de gente de a pie que apoya a la coalición y que eligió juntarse
para compartir experiencias, para hacer intercambio y para apoyarlos y juzgarlos cuando sea necesario desde el lado bueno de las cosas. Si estás pronto, Gabriel, ¿empezamos? Sí, por supuesto. En primer término, mil gracias por la invitación. Yo en este mundo diferente en que los humanos nos conectamos, vivimos, nos entretenemos, nos vinculamos, estos espacios le dan a uno la sensación de que nos conocemos porque veo las fotos de los participantes y he interactuado con tantos de ellos en estos últimos tiempos de esta manera diferente que realmente uno se siente casi como en casa. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el esfuerzo que realizan, que en definitiva es el esfuerzo por llevar adelante el intercambio más rico de opiniones para tratar de construir. Totalmente, mira, y a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, en realidad cuando empezamos con esta idea de los espacios, fue como una idea que no sabíamos cómo iba a salir, y creo que todos lo disfrutamos tanto, porque es la oportunidad que tenemos de poderte preguntar a vos, a los legisladores, a quienes nos acompañen, como de uno a uno, o sea, que es una posibilidad que dan las redes que antes no teníamos, ¿no? No teníamos cómo hacer contacto. Y yo, hablando ya de Twitter y las redes, te voy a hacer la primera pregunta, antes de que empiecen a preguntar nuestros amigos orientales, y es, ¿qué relación te une con Alfito? Alfito, la verdad es que mi única relación es en este espacio virtual. No, Porque ya sé, pero tienen como un vínculo bastante especial. sí, él me hizo él quería venir a verme por aquí, a la oficina, Sí. y comentó que iba a venir peinado, y a mí me pareció que si, con todo el pelo que él tiene, que si se peinaba iba a tardar demasiado en llegar, y yo me proponía tratar de resolverle su problema de forma rápida. Y ahí establecimos un vínculo interespacial, supongo, porque debe vivir lejísimo. ¿Eh? Así que tan malas no son las conexiones de Antel, fíjese que lo tenemos allá en una órbita Exacto. celestial y él se comunica con nosotros asiduamente. Pero no, la verdad que un seguidor más, un humilde seguidor de Alfito, con quien además me entretengo mucho y me divierte mucho su creatividad. Absolutamente. Bueno, genial. Entonces ahora le vamos a dar, Valeria, ¿estás en línea? ¿Romy está, Valeria? No, Valeria no está en línea, Pati. Martín Lozardo. Tampoco. No, capaz que puedes hacer la pregunta de Valeria. Bueno, te hago yo entonces la pregunta que mandó Valeria. Dice, me gustaría preguntar si tienen pensado o tienen metas, como meta hacer obras para el interior con internet, con fibra óptica, ya que con internet normal se corta bastante y hoy en día es importante. Esa es la pregunta de Valeria. Perfecto. Una de las expresiones más fuertes que uno sintió cuando me tocó asumir esta responsabilidad, yo diría que fue casi como un clamor, fue precisamente la voz del interior del país. A mí me parece que la situación que todos vivimos, la pandemia, que está tan presente en estos últimos meses, desnudó una realidad muy evidente, y es que hay un grado de inequidad visible entre lo que es la realidad de la gente de la capital y la gente del interior del país. Y esto se hace mucho más dramático y mucho más duro en aquellas localidades del interior más profundo del Uruguay, sectores rurales que yo diría que fueron de alguna manera olvidados, que cuando vino esta situación de encierro y los humanos tuvimos que adaptarnos a llevar adelante nuestras vidas de una manera tan radicalmente distinta a través de las telecomunicaciones, a estos ciudadanos los dejamos en la vera del camino, porque no podían educarse como se educaron aquellos que tenían el acceso a Internet, ni tenían la posibilidad de cuidar su salud de la manera que podíamos cuidarlos los que teníamos el acceso a la conectividad. Y bueno, todas estas expresiones de la actividad económica, de entretenimiento, de conocernos y de vincularnos, dejó a estos compatriotas nuestros en un lugar oscuro, que de alguna manera
nos obligó a poner eso en el foco de nuestras prioridades desde el primer momento. Desde la compañía, precisamente, lo que hicimos en estos primeros meses de gestión el año pasado fue tomar decisiones de volcar, en principio, la mayor cantidad de recursos hacia el interior del Uruguay y ver como objetivos de inmediato cumplimiento que fuéramos a llevar adelante estas infraestructuras. No se puede hacer todo de un día para otro. Propusimos, por ejemplo, que 50 localidades del interior rural profundo de nuestro país en el año 2021 recibieran la conectividad. Y para eso hicimos un acuerdo con ANEP, que preside Robert Silva, que la verdad es que nos dio una mano fantástica en este tema, para obtener en los centros educativos los lugares donde podíamos instalar estas radiobases, estas antenas, y empezar a ir marcando banderitas en el Uruguay con presencia de conectividad. Para mí, ha sido una de las tareas más gratificantes que uno puede tener. Y les confieso que no son muchas o casi ninguna en realidad en estos puestos. Pero cuando uno le tocó inaugurar, por ejemplo, allá en Paso del Cerro, en Tacuarembó, por decir un ejemplo, y el día mismo en que se prenden esas antenas, ve a toda la gurizada alrededor de la escuela, conectándose, probando sus dispositivos, ve a las personas, en ese lugar, por ejemplo, hay un grupo de artesanas mujeres que hacen unas tareas lindísimas, que empiezan a hablar de cómo van a hacer para vender sus productos al resto del mundo. La satisfacción de ver el otro día en la bolsa 5 niños de la educación pública, que son los que están en esa escuela ahí, que era como que se les abría el mundo, ponerlos en igualdad de oportunidades a esos uruguayos en lo que es la vida moderna es realmente una de las prioridades más importantes. Francamente, creo que es una tarea que nos mandata la misión de la propia Antel. Antel, desde el primer día, cuando se crearon estas entidades públicas, en gran medida el propósito era universalizar servicios. Y en algún momento se trataba de universalizar teléfonos, en otro momento fue universalizar la cobertura de celular, en otro momento fue otro tipo. Hoy es llegar con la vida misma, que es la conectividad. Entonces sí, está en nuestros planes, estamos en acción, estamos casi semanalmente inaugurando nuevas radiobases. Hay situaciones muy dramáticas, no sé si ustedes vieron el otro día a un chiquilín de frontera allá en Artigas, hablaba el español con acento bien brasileño, hacía un esfuerzo formidable para conectarse. Nosotros la semana que viene, a principios de agosto, primera semana de agosto, vamos a estar inaugurando allí de vuelta otra radiobase, y creo que eso es una tarea absolutamente fundamental. Además de eso, interior, hay una cantidad de ciudades que son importantes en el interior del país, que todavía no tienen la fibra óptica, y en muchos casos de ellas se dan circunstancias bastante irritantes desde el punto de vista social, y es que una parte de algunos barrios tienen y otros barrios no tienen, y quedaron un poco detenidos esos proyectos. Entonces hemos puesto mucho foco en este primer año también de tratar de culminar los trabajos de instalación de la fibra óptica en ciudades como Nueva Palmira, Pan de Azúcar, Piriápolis, San Carlos, Pando, Barros Blancos, Laguna Merín. Estamos en eso. Estas son algunas de las localidades que este año, ahora en pocos meses, van a quedar cubiertas. Y como objetivo estratégico nos hemos planteado dos cosas que creo que pueden resumir esto para terminar de contestar la pregunta. Para el año 2022 pensamos llegar con conectividad LTE a todas las localidades del interior del país de menos de 500 habitantes. Y en términos de fibra óptica, nuestro objetivo estratégico es que para el año 2023 no haya más conexión de cable, que todas las conexiones fijas a los hogares o a las empresas, o por fibra óptica o por una tecnología inalámbrica de banda ancha. Así que ese es un objetivo muy claro que nos hemos trazado y para el que estamos trabajando. Quedan todavía casi 147.700 conexiones de datos cableados, y nuestro objetivo es sustituirlas, y por supuesto que son las más difíciles, son las conexiones de los barrios más alejados, de los lugares más peligrosos, de los lugares donde es más costoso llegar, o de los lugares donde el acceso topográfico es el más difícil. Pero estamos en eso y lo consideramos realmente una prioridad de un gobierno que integramos y que es un gobierno de cercanía, y es un gobierno que está comprometido precisamente
de darle igualdad de oportunidades a todos y darle una mirada especial al interior del país. Muchas gracias, Gabriel. Sí, vimos el chiquito de Artigas, creo De que Álvaro. era. ¿Cómo, Romy? ¿Que vos lo tenés más De clara? Álvaro. Sí. No, De no, de Álvaro. Álvaro, lo que había salido y que empezaron hoy. De Álvaro, Es que claro. hay Que hoy Álvaros, empezaron hay Álvaros sí, en Tosca de Guaraguatá, hay Álvaros en Tres Islas, hay Álvaros en Paso del Cerro, hay Álvaros en Conde del tal Pacheco, cual. hay Álvaros en Paso Campamento, hay Álvaros en Diego Lamas, hay Álvaros en Paso Hospital, todas localidades que por suerte en este tiempo hemos podido ir cubriendo. Y realmente habían quedado para atrás. Habían quedado para atrás. Sí, muchas gracias, Gabriel. Diego. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por esta oportunidad, por integrarte a este intercambio en este espacio. Realmente es un lujo que nos estamos dando semana a semana con un legislador, con un representante o con una figura pública. Realmente muchas gracias por la oportunidad. Me conocen en Twitter por el tío Barba. Soy contador público, trabajé en Price y en Antel estuve un tiempito en el call center. Y mi pregunta viene por el lado del Antel Arena. Básicamente, sin aburrir mucho, por el lado técnico, cuando uno pone en el balance un bien, hay que comparar el valor histórico con el valor de uso. Y ahí surgió en el 2020, con la auditoría del ejercicio 2019, una diferencia bastante grande entre el valor histórico, lo que se había gastado, y el valor de uso, que fue la primera alarma que se encendió respecto al tema. Y después, por el otro lado, si se compara con otras arenas en otros lados, o sea, por ejemplo, el Movistar Arena en Argentina, que es 38 millones, o el DirecTV Arena en Argentina también 21 millones, o el Movistar Arena en Colombia 26 millones. A ver, tenemos una diferencia bastante grande entre lo que costó el Arena en Uruguay y en otros países. Y a su vez esto también hay que tomar en cuenta que el Tribunal de Cuentas en su momento, cuando se estaba construyendo, afirmó que se estaba violando la Constitución, 2 leyes y una ordenanza. Que ahí, a ver, es complicado para el directorio de ese momento, y que a su vez las compras se hicieron por compras directas y no tomó, o sea, haciendo referencia al TOCAF, que deberían haber sido licitaciones. La pregunta viene por el lado de, dado que se presentó frente a la toda esta información y a su vez se hizo una auditoría específica del gasto en el Antel Arena, si se sabe qué fechas se están manejando para ese análisis por parte de la JUTEP, qué consecuencias se espera que pueda llegar a tener un fallo en contra de la administración en su momento. Bien. Bueno, en principio, para ir muy concreto a la respuesta, nosotros hemos tomado la decisión a nivel del directorio de accionar en dos campos. Por un lado, el envío a la JUTEP de todos los antecedentes de las auditorías o de la auditoría que encomendamos sobre el proyecto del Antel Arena, y por otro lado, que tome conocimiento el Ministerio Público, la Fiscalía General, para determinar si en el manejo de estas actividades, de este proyecto, hubo hechos de naturaleza delictiva por todo lo que esto ha significado. Los tiempos de la justicia, indudablemente, son procesos que tienen que recorrer todas las etapas procesales que corresponden. Resulta siempre muy difícil poder anticiparlas, e incluso dependerá de la medida que el fiscal considere que existe la necesidad de accionar penalmente y poner en marcha el proceso. La JUTEP va a ser un proceso mucho más breve, por expresiones de su propia presidenta, que hace poco hizo algunas declaraciones a la prensa y precisamente dijo que ellos se habían
establecido internamente una serie de plazos para este tipo de opiniones que tienen que ver con el manejo de la transparencia en el ejercicio de las responsabilidades del funcionario público y los aspectos éticos vinculados a cómo se llevó adelante este camino, este proyecto. Pero independiente de eso, también nosotros tenemos una visión desde la perspectiva de la gestión, que son dos aspectos que no va a ser objeto del análisis ni de la Fiscalía ni de la JUTEP. Desde la perspectiva de la gestión, nuestra visión es sumamente crítica, porque más allá de los aspectos que se señalaron de que está fuera del objeto de la compañía legal, porque no está establecido en sus cometidos, por el principio de especialización no podría haberse metido en construir un estadio. De la perspectiva de la gestión todo ha salido mal. Es decir, el negocio no estaba bien proyectado y estimado, porque además no había plan de negocios. El plan de negocios se elaboró a posteriori para tratar de justificar una instancia de fideicomiso y además también le erraron allí porque era una suerte de voluntarismo. El negocio no existía, estaba fuera del cometido legal. Se zambulló la compañía en un proyecto al que le dio una prioridad y una atención, pero sin un plan financiero, sin un presupuesto, sin un plan de contrataciones, sin un esquema de seguimiento de gestión del proyecto. Los gastos, la propia auditoría lo dice, se iban haciendo a medida que iba siendo necesario. Es decir, una especie de desmadre, dijeran los mexicanos. Y terminó muy mal porque terminó en la aplicación de 120 millones de dólares cuando las previsiones originales, que también habían sido hechas muy a vuelo de pájaro, eran de 40. Entonces aquí hubo un gasto excesivo, un mal manejo del proyecto, pero lo peor de todo para mí es lo que yo llamo la distracción estratégica, es decir, esto denotó una falta de visión de lo que era central y lo que era focal a la empresa de las comunicaciones. Es decir, las empresas de comunicaciones y las empresas deben estar al servicio de sus clientes, y las empresas de telecomunicaciones deben estar al servicio de sus clientes en materia de productos de telecomunicaciones. Y esto no tiene nada que ver. Entonces, es como que la empresa estaba mirando para otro lado cuando había temas muy importantes que hacían la atención. Entre ellos, esto que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que estemos invirtiendo en el estadio de Antel Arena o tirando satélites cuando Álvaro, en la frontera de Rivera, de Artigas con Brasil, no tiene la capacidad de poder atender los contenidos educativos de forma virtual? Y ese quizá haya sido el costo más relevante que este proyecto trajo, es decir, el costo de oportunidad de haber perdido dinero y tiempo cuando había tantas necesidades que eran esenciales a la razón de ser de esta empresa que no fueron atendidas debidamente. Excelente. Si podría agregar un comentario adicional, es que me llamó la atención que hubo una incorporación en el ejercicio 2020, 50 millones más al proyecto de pesos, estamos hablando. Ajá. Sí, ahí, como ustedes que saben, no se terminó y se siguió activando más cosas. Sí, allí, digamos, uno de los mandatos que nosotros tenemos porque nos lo pidió la ciudadanía es el de la transparencia. La transparencia está en la plataforma de este gobierno, de la coalición. La gente eligió este camino y aquí había una gran opacidad. Todo esto estaba cubierto de secreto. Ustedes recordarán que no había ningún periodista que pudiera obtener una respuesta bajo la ley de acceso a información pública de lo que había debajo de la lápida de la reserva que se había decretado para todo lo que tenía que ver con Antel Arena. Es decir, no se sabían los números, no se sabía lo que había ocurrido. Entonces, parte de nuestras primeras acciones fue levantar esa reserva y confidencialidad y tratar de exhibir realmente cuáles eran los números detrás de todo esto. Por eso, en parte, la auditoría también, para que una autoridad independiente, técnica y experta pudiera darnos certeza respecto a cuáles eran los números, porque al final del día no es que los números no estuvieran, sino que estaban en la contabilidad de Antel quizá dispersos en lugares y había de alguna manera que exhibir el número completo, cuánto esto había ocurrido. Entonces, allí fue que fueron surgiendo distintos elementos que, bueno, fueron sorprendiéndonos a todos, ¿verdad? En cuanto a los montos. Y después hay que recordar que, bueno, que la Antel Arena sigue adelante, es un negocio muy malo,
que dio pérdidas operativas en su primer año de funcionamiento antes de la pandemia y que va a ser un desafío muy relevante tratar de ver cómo hacemos para minimizar ese negocio ruinoso. Ya no digo recuperar la inversión, porque como bien se señalaba aquí hace un rato, este tipo de proyectos, la suerte de su rentabilidad está echada desde el principio. Si uno invierte más de lo que debe, gasta más de lo que debe en el activo inicial, en la inversión inicial, después es muy difícil con el flujo futuro de beneficios descontarlo si le erra de entrada. Y en este caso no hay flujo positivo de beneficios, al revés, han dado pérdidas hasta el momento, y además este contrato es un contrato de concesión que es por 30 años, es decir, no es un bien que vamos a usufructar para siempre. Lito Alfi decía, ni en 100 años vamos a poder descontar, y la verdad es que le erró, porque no tenemos ni 100 años tampoco para descontarlo, aunque diera $1 millón de ganancia por año, porque costó 120. Así que bueno, esa es la realidad de la cosa, que creo que ahora sí tenemos claridad y transparencia respecto a cuáles son los números finales de este proyecto. Muchas gracias por la respuesta y bueno, dejo la palabra al próximo. Muchas gracias, Diego. A ver, Jeff. Hola. Tiene un nombre un undercover ahí. Es el hincha de Jeff Bridges y el Big Lebowski. ¿Quién va a hablar? Hola, yo. Jeff. Lebowski. Jeff, entendí. Bueno, buenas noches a todos, ingeniero Burméndez. Gracias, como han dicho, por el espacio. Y bueno, mi pregunta es, hemos visto que hay una desconfianza internacional importante en lo que son proveedores de telecomunicaciones de China, como Huawei y ZTE, en materia de seguridad, por el muy estrecho vínculo que tiene con el Partido Comunista Chino. Esto empezó con Estados Unidos, sobre todo, que bueno, tiene sus intereses, pero ya son varios los que se han adherido a estas preocupaciones, restringiendo en mayor o menor medida la participación de los proveedores de China en las redes 5G de esos países. Canadá, Australia, Dinamarca, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido son algunos ejemplos. A mí concretamente lo que me preocupa es que de administraciones anteriores se ha utilizado Huawei como proveedor de equipos de la parte central de la red móvil y de radiobases LTE 3G. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos esperar con el despliegue de lo que va a ser 5G en el núcleo de la red móvil y en las radiobases? Si se mantiene Huawei o se alinea Antel a estas preocupaciones internacionales y restringe la participación de Huawei en la red 5G de Antel. Gracias. Bien. Bueno, la primera cosa es que desde el punto de vista de la realidad es que la tecnología de estas compañías forma parte de la red de Antel ya desde hace muchos años, particularmente en el núcleo, como se mencionó, radiobases y algunos elementos que conforman toda la red, tanto de celular como de datos fijos desde hace muchos años. Huawei en lo que refiere a la infraestructura de la red y ZTE en lo que refiere a los equipos, básicamente los equipos que están instaladas en las terminales de las casas para lo que es la red de fibra óptica. Al mismo tiempo, en lo que refiere a los distintos proveedores de lo que es la red celular, en el Uruguay tenemos 3 zonas que se reparten entre Nokia, Ericsson y Huawei, el territorio nacional. En gran medida, nosotros tenemos un grado si se quiere, de un camino, un grado de dependencia de tecnologías que ya están, por lo cual tampoco hay digamos, una posibilidad de hacer un cambio radical sin que eso fuera sumamente costoso. La política de Antel en términos de contrataciones es una política que está regida por la normativa vigente y los productos, bueno, hay productos que son buenos y que son económicos. Sabemos que hay una posición en el mundo, hay una guerra tecnológica, hay una guerra que tiene que ver con quién tiene ciertas primacías en el liderazgo de nuevas tecnologías. Esto afecta fundamentalmente a China, con Estados Unidos y algunos países europeos. Muchos países europeos han determinado ciertas restricciones para el uso de tecnología china, básicamente
por ciertas preocupaciones vinculadas a cuestiones de la seguridad, eso es algo que todos conocemos y que sabemos, pero al final del día tiene que ver con decisiones de naturaleza política o geopolítica que exceden absolutamente el ámbito de decisión de la compañía. Nosotros vamos a tratar siempre de comprar lo que sea técnicamente apto, lo que sea económicamente mejor, y naturalmente también preocuparnos por tratar de mantener en la medida de lo posible, como país chico, no tener una dependencia absoluta de un solo proveedor, que podría ser el caso de lo que tenemos en el caso de la red celular, donde tenemos de alguna manera la distribución de nuestra geografía en 3 distintos proveedores. No sé si por este lado contesté la pregunta, pero desde el punto de vista de nuestro gobierno, en principio no hay ninguna decisión respecto a limitar el uso de tecnologías en función del origen de los fabricantes de la tecnología que adquirimos. No, bueno, era esa pregunta. Agradezco la respuesta. Digo, yo personalmente mantengo esa preocupación, pero bueno, entiendo la respuesta y comprendo. Muchas gracias. Las órdenes. Ahora, Geraldine, ¿estás por ahí? Sí, hola, acá estoy. Perdón Dale. que me entrometí antes. Entendí Gerald. Pero bueno. Dale, Bueno, dale. ¿cómo están? Un gusto, Gabriel Gurméndez, que esté acá con nosotros, con Orientales del Twitter y bueno, algún otro que se haya sumado. Mi pregunta creo que es corta, concreta. Con el tema de la portabilidad numérica, que bueno, que tanto se ha hablado, sobre todo con el tema de la LUC, ¿usted qué cree, o si tienen algún estudio hecho de lo que pueda mejorar en el tema servicios y costos, ¿verdad? Para los usuarios. Esa es la pregunta. Perfecto. A ver, la portabilidad es, en definitiva, un grado mayor de competencia en un mercado que ya es competitivo, como es el mercado de telefonía móvil, que desde el gobierno de Jorge Valle en el año 2003 se estableció un campo a través del establecimiento de la USEC y de un esquema de autorizaciones de diversos operadores de competencia en el mercado de la telefonía móvil. Creo que los uruguayos hemos podido ver en estos últimos casi 20 años que los mercados competitivos terminan siendo al final del día de beneficio para todos. Suponen para los clientes la posibilidad de elegir y supone para las empresas el desafío de tratar de seducir a esos clientes con los mejores productos, con la mayor variedad, atendiendo sus necesidades y tratando de dar el mejor precio. Entonces, la portabilidad, ¿qué es lo que establece? Y bueno, establece un grado más en la libertad para elegir de los consumidores. Y creo que eso siempre es bueno. Es bueno para los consumidores, naturalmente, pero también es bueno para las empresas, porque también hemos visto que el esquema de competencia en el mercado móvil, particularmente, significó una explosión de crecimiento de la telefonía celular en el Uruguay. Entonces, al final del día, las propias empresas se ven obligadas a ser más eficientes, a fortalecer la musculatura, a competir mejor por ese cliente, a gastar mejor y ofrecer mejores precios. Entonces, creo que la portabilidad va a ser muy buena para los clientes, nos impone un desafío a las compañías para entender a nuestros clientes mejor y darles mejores servicios. Así que creo que sí, que al final del día, en respuesta a la pregunta, creo que sí que nos va a beneficiar a todos los consumidores y a los usuarios. Y a nosotros nos va a imponer precisamente ver cómo nos mejoramos. Tendremos que dar el salto a 5G precisamente para seguir estando en el liderazgo de la innovación tecnológica. Tendremos que aprender a transformar digitalmente nuestra compañía para que podamos atender a nuestros clientes de una manera moderna y eficaz a través de canales digitales, que no tengan que hacer ningún trámite, que no tengan que venir a una tienda para estar firmando papelitos, que tengamos una inteligencia y un análisis usando el data center y usando Big Data de cuáles son las necesidades de nuestros clientes y anticipar casi uno a uno cuáles pueden llegar a ser los elementos de lo que le tenemos que ofrecer, cómo podemos hacer más sofisticada nuestra oferta. Me parece que es un desafío del que salimos
ganando absolutamente todos, nos va a obligar a dar ese paso fundamental en la manera en que se deben hacer las cosas, y particularmente para Antel, porque Antel tiene que acelerar el paso en materia de hacer su propia transformación interna, su propia transformación digital y su propia transformación en la manera en que conoce y reconoce a todos sus clientes. Así que bueno, sí, tenemos estudio de mercado, tenemos estrategias, esto va a ser seguramente, estaba previsto para octubre, estamos trabajando en equipo con URSEC, con el Ministerio de Industrias, con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, están los otros operadores también haciendo su trabajo para tratar de cumplir con la normativa de la LUC, con el decreto reglamentario que nos mandata precisamente a tener los temas resueltos para que la portabilidad técnicamente pueda empezar a funcionar a fin de año. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Ok, buenas noches a todos. Buenas Gabriel, noches. bienvenido, muchas gracias. Quiero aprovechar a agradecerte públicamente porque alguna vez hemos tenido algún intercambio personal frente a algunas preguntas y consultas que te he hecho y tuviste la deferencia de contestarme en tiempo y forma y con mucha amabilidad, cosas que te caracteriza a ti, pero también está caracterizando a muchos integrantes del gobierno. Está la verdadera cercanía, la que pretendíamos. Palabras, hechos, no palabras, ¿verdad? Así que eso vale la pena aclararlo. Yo había puesto unas preguntas, algunas de las cuales, como bien dijo Patti, ¿verdad? Ya fueron contestadas. Simplemente quería dos que pienso que están concatenadas. Tú habías dicho que va a terminar de hacerse la inversión o parte de la inversión que ya se había hecho en fibra óptica, que fue una inversión muy importante. Ahora bien, por otro lado se está proyectando, creo que tú recién dijiste que en octubre o a partir de octubre, la posibilidad de 5G. ¿Qué va a pasar en este sentido si una inversión se va a pisar sobre la otra? ¿O vale la pena esperar a tener el 5G para ya directamente no seguir invirtiendo en fibra óptica? Si hay una cuestión de costos ahí que pueda ser favorable en ese aspecto. Y lo otro, simplemente complementando parte de lo que había dicho, además de las auditorías de Antel Arena, en la parte penal y la JUTEP, trascendió de que sobre los 3 o 4 meses finales de 2019, cuando las elecciones hubieron gastos extras por $100 millones, aparentemente en publicidad. Eso se está estudiando, se está auditando, ¿en qué está? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es realmente bien interesante porque trata de imaginarse un poco cuál puede llegar a ser el futuro tecnológico o de las distintas opciones tecnológicas que hay para el desarrollo de las telecomunicaciones. Lo primero que a mí me parece importante señalar es que respecto al tema de la fibra óptica, yo no critico la fibra óptica en absoluto. La naturaleza de la red de Antel en materia de fibra óptica es una fortaleza para la compañía, en el sentido que le ha dado una conectividad importante a un muy alto porcentaje de hogares del Uruguay, una red robusta, capilar, moderna. Como decía, creo que es algo sobre lo que Antel debe apoyarse y puede apoyarse. Seguramente la crítica pudo haber sido de la manera en que se hizo, en los plazos en que se trató de hacer, que pudo haber sido algo ineficiente, movido por necesidades de calendarios, quizá electorales, pero creo que eso es un tema que lo dejo atrás. Me parece que al final del día el 5G y lo que se viene evidentemente supone una alternativa de conectividad de muy alta velocidad en materia de datos de muy baja latencia, que abre una perspectiva de un mundo absolutamente nuevo para el desarrollo de todas las actividades humanas y de todas las actividades productivas y económicas. Estamos hablando
de una tecnología que va a permitir conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, y poder, digamos, conectarlo todo al Internet de las cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que todos los dispositivos, de una vaca hasta un perro, va a poder tener un chip, se va a poder estar recibiendo información de lo que hace o deja de hacer, se va a poder controlar la logística de un puerto a distancia, se va a poder hacer cosas maravillosas en materia de salud, como es operar con precisión desde otro país, lo que significa en materia de entretenimiento, lo que significa en materia de educación, lo que significa en materia de la realidad aumentada y la realidad virtual en términos científicos, en términos de entretenimiento, en términos de capacitación, abre unas alternativas formidables. Así que no hay duda que el 5G, que es una realidad que se proyecta que para América Latina en el año 2026 sea ya el 34% de las conexiones inalámbricas de este continente, es algo que ya está en proceso en el mundo y en otros países estas cosas ya son realidades. Y al final del día, esta necesidad de conectarlo todo, que supone el 5G, estos millones de dispositivos, esta realidad de la hiperconectividad, va a requerir la colocación de muchas más radiobases y de mucho más antenas a lo largo y ancho desde los territorios que se quieren cubrir. Y para poder conectar a esas radiobases entre sí, se requiere al mismo tiempo una red que las conecte. Y la red que mejor puede transportar esa cantidad enorme de datos entre todas esas cantidades de antenas y de radiobases es precisamente una red de fibra óptica. Entonces, creo que no existe una incompatibilidad entre una tecnología y la otra, sino que una va a requerir seguramente de la otra. No se puede pensar en una red de alta penetración de 5G si no existe a su vez una red de fibra óptica de transporte que pueda darle esa conexión a todas las redes. Así que al final del día seguramente creo que más que estar pensando en que una tecnología va a sustituir a otra, me da la impresión que va a haber una fortaleza sobre la red de fibra óptica para poder ir la otra red inalámbrica de alta velocidad. Esa sería un poco mis primeras reflexiones sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, seguramente se refiere a una serie de gastos por el orden de $100 millones que identificó el Tribunal de Cuentas en observaciones a gastos de Antel del periodo entre septiembre y diciembre del año electoral del año 2019, que el diputado Eduardo Lust hizo público y que realmente resulta muy llamativo cuando uno ve las cifras. Nosotros hemos estado estudiando el tema y al final del día la realidad es que la cifra es importante porque Antel venía con un nivel de gastos muy importante en ese momento. En gran medida, gastos que tenían que ver con publicidad, que venía con una tendencia muy importante, y gastos vinculados a la propia Antel Arena, que eran sistemáticamente observados por el Tribunal de Cuentas. Pero muchas de las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas en este listado que señalaba el diputado Lust, tienen que ver también con aspectos formales de principio de ejecución o tienen que ver con falta de disponibilidad presupuestal que en gran medida también yo debo ser franco en reconocer que no son aspectos que uno pueda decir que se refieran a situaciones irregulares, sino más bien a dificultades burocráticas y administrativas de no tener a tiempo aprobados los presupuestos, demoras en algunas licitaciones, y justo es decir que observaciones de esa naturaleza se generan en la administración pública por miles, y cuando los organismos son observados por el Tribunal de Cuentas por este tipo de situaciones, el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a la Constitución, debe remitirlos a la Asamblea General para que la Asamblea General disponga qué hacer. Y la realidad es que la Asamblea General no ha tratado casi nunca, o nunca quizá, observaciones del Tribunal de Cuentas en ese sentido. Entonces creo que lo que inspira al diputado Lust, y yo lo he hablado con él, es tratar de encontrar algún mecanismo por el cual, cuando el Tribunal de Cuentas observa situaciones que puedan ser realmente de atención y de relevancia, de importancia, el Parlamento tome cartas en el asunto y no quede allí un expediente durmiendo el sueño de los justos. Creo que él vio esta situación, le llamó la atención y está procurando legislar en la materia, cosa que creo que sería muy sano para que el Tribunal de Cuentas, en definitiva,
tenga incidencia en cuestiones que tienen que ver con el contralor de legalidad y del gasto. Pero allí hay un dilema, evidentemente, porque en el esquema de separación de poderes, el poder legislativo no puede sustituir al poder administrador en materia de la conveniencia o decisiones de gestión, y es un debate que va a ser, me parece, que bien interesante. Pero sí llama la atención los montos, porque en esa época había mucho gasto, y mucho gasto seguramente innecesario, modificar con una lógica empresarial, pero creo, esta situación de observaciones es algo que ocurre en la administración. De hecho, yo tengo observaciones del Tribunal de Cuentas, he tenido que reiterar gastos a veces, por ejemplo, este año el presupuesto de Antel demoró en aprobarse por parte del Poder Ejecutivo, creo que se aprobó por ahí por abril o mayo. Entonces todos los gastos o inversiones previos a ese periodo tenían problemas de disponibilidad presupuestal y fueron observados. O sea que el asunto es atender bien la naturaleza de las observaciones cuando son bien relevantes y establecer mecanismos que hagan efectivo el contralor constitucional de este órgano de nuestro sistema de gobierno, digamos, como lo es lo del Tribunal de Cuentas. Lo que es interesante, lo señalaba también el diputado Lust, que creo que lo hizo público, es que notoriamente las observaciones del Tribunal de Cuentas en este periodo de gobierno, desde el 1 de marzo del 2020, es claramente menor, notoriamente inferior a lo que era la realidad de los años anteriores. Bueno, muy bien, Gabriel, muchas gracias. La primera respuesta fue reveladora para mí, por lo menos porque quedó claro que se complementan. Y con respecto a la segunda, bueno, los claros oscuros del Estado, del funcionamiento del Estado, que habrá que ir con el tiempo puliendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gabriel, yo te voy a hacer ahora dos preguntas de gente que mandó hoy en el correr del día y ayer, pero que no están ahora. Y te las voy a hacer juntas porque en realidad una va enrabada con la otra. La primera dice, ¿qué expectativas tenés de la posible instalación de Google en Uruguay con un centro de back office o similar? Y la otra dice, lo mío viene de la mano de Google, pero en realidad es un puntapié para mi pregunta, que es, en vista de la zona franca tecnológica de Maldonado, Google y la inversión de Más Colonia, ¿cómo piensa Antel y el gobierno alentar la investigación y desarrollo para favorecer el crecimiento del ecosistema emprendedor y empresarial? La pucha. Y no te puedo ayudar porque estoy leyendo las preguntas. Bien. Bueno, yo creo que aquí el hecho reciente que fue noticia fue la decisión de Google de ampliar su red de cables submarinos y disponer con el cable Firmina la conexión de Uruguay en un nuevo proyecto millonario de inversión. Eso está diciendo mucho sobre la visión que Google tiene sobre la región y particularmente sobre nuestro país, porque es un cable para su propio servicio, digamos, es un proyecto propio, no es un proyecto de Antel. Antel indudablemente va a ser beneficiada en el sentido que la conexión que se le va a dar va a ser a través de la red de Antel para llegar al país. También le va a servir a Antel como respaldo de otros cables submarinos que tenemos en sociedad con Google, pero el mensaje que hay detrás es la percepción por parte de este gigante de la informática, de la tecnología, de la comunicación, de que en el Uruguay hay un potencial de crecimiento que debe ser atendido. Y respecto a las inversiones futuras que Google pueda llegar a hacer en nuestro país, bueno, han habido algunas noticias inmobiliarias referido a la adquisición de terrenos. Es notorio que Google está seriamente considerando ampliar su presencia en el Uruguay, pero ustedes comprenderán que la naturaleza de las conversaciones que nosotros tenemos como integrante del director de Antel con Google están bajo la lógica de la reserva lógica de una compañía que es una compañía privada que cotiza en bolsa y que está sujeta a realizar los anuncios sobre las decisiones que puedan determinar en el momento que consideren oportuno o cuando adopten esas resoluciones. Pero creo, francamente, que es muy alentador que la empresa haya tomado esta decisión y lo tomo como un mensaje precisamente optimista respecto a los proyectos que Google pueda tener en nuestro país. Y la segunda pregunta, que es muy vasta y muy importante y que puede llevar a muchas horas, diría yo, y hasta quizás yo no sea el interlocutor
el único interpelado por esa pregunta o el que pueda contestar, porque abarca muchísimas actividades, entre ellas las que son propias del Ministerio de Industria y Energía. Yo la contestaría desde la posición, desde mi silla, ¿no? Desde la posición de presidente de Antel. Nosotros percibimos a la compañía de telecomunicaciones de Uruguay, a la compañía pública, como un actor central en ese ecosistema, que precisamente busque recorrer la manera de ser el gran facilitador del emprendimiento y de la iniciativa de la gente, de los jóvenes emprendedores, de los que tienen una idea y de los que tienen las capacidades y habilidades para hacerlas, recorriendo juntos ese camino. Es decir, nuestra concepción es una concepción abierta, donde Antel sea en ese esquema de libre, el que sepa, el que tenga la capacidad de proveer las plataformas, las tecnologías, el expertise, para que estas actividades tengan la posibilidad de crecer como hongos, ¿sí? Y eso supone disponer de la tecnología, pero también estar en esa innovación que hablábamos hace un rato, esa transformación digital, que permita que nosotros podamos participar de alguna manera en esa cadena de valor de estos emprendimientos. Es decir, Antel nunca va, por ser empresa de telecomunicaciones, nunca no debería invadir las áreas en las que otros tienen más capacidades, más habilidades, mejores ideas, mejor expertise. En ese sentido es que yo siento que la empresa tiene el rol de ser, como decíamos, el actor central y el facilitador, pero no el que tenga que jugar en todas las canchas, para citar esa frase con que parcialmente hicieron la presentación inicial. Y creo que ese es el gran papel de Antel, de darle oxígeno al crecimiento de todas estas actividades que se mencionaban recién. Estamos viendo en el Uruguay que están creciendo unicornios, ¿verdad? Esa es la prueba del 9, de cuál es el papel que nosotros tenemos para cumplir, es decir, permitir que estas cosas ocurran. Buenísimo, buenísimo. Juan Pablo. Juan Pablo. Estoy. ¿Se Dale, escucha? dale. Sí, perfecto. Buenas noches, ingeniero. En primer lugar, muchas gracias por su participación y por la claridad en sus respuestas. Mi pregunta, o sea, es algo que creo que a todos nos interesa saber y, bueno, como no se ha preguntado, es relacionado con las tarifas. El costo de las tarifas, de telefonía fija, celular, específicamente de Internet. O sea, cómo estamos ubicados comparativamente con países de la región. Y si mi sospecha es que estamos bastante claros en ese aspecto, sería preguntarle cuál es su objetivo al final de su mandato, o sea, ir achicando un poco el costo, si es que usted considera que son altos, o ir por el lado de cada vez más servicios que se puedan disponer con Internet, por ejemplo, ir agregándole otros servicios, cable, etcétera, como otros países del mundo. O sea, más o menos viene por ahí. O sea, primero, si realmente el tema de los costos son altos en Uruguay comparativamente con el resto de los países, y si usted tiene pensado en su política ir reduciéndolo o dar cada vez más servicios. Por ahí sería. Bien. Bueno, como todos sabemos, no hay manera más efectiva de lograr que se puedan producir precios menores de los servicios que siendo eficiente en su producción y siendo eficientes en el manejo del gasto. En el caso de esta empresa pública tenemos un mandato además muy claro de ser eficientes en el manejo de los dineros públicos que se nos confía. Y en ese sentido, digo, no hay secretos. Creo que entre lo que es la disciplina a la que te obliga un mercado competitivo, donde uno tiene que tratar de ofrecer el mejor producto y por lo tanto también el mejor precio, la única manera de hacerlo es siendo un muy consecuente cuidador de cada uno de los pesos. Y en ese sentido, lo que yo le puedo contestar es con hechos. En el año 2020 nosotros pudimos
reducir el gasto operativo de Antel en un 8%. Y esto abarcó absolutamente todos los ítems de gasto de la compañía, salvo dos, que tienen que ver en un caso por comisión de ventas, o sea que era porque habíamos logrado mejorar algunos ingresos. Desde el primer día nosotros pusimos un esfuerzo de controlar la gestión del gasto casi personalmente, ¿no? Uno a uno. Y el resultado fue que en un momento de dificultades, como fue el año 2020, en un momento en que, digamos, se vio tan afectado el bolsillo de todos los uruguayos, la compañía fue capaz de lograr los mejores resultados económicos de los últimos 10 años en términos de margen operativo, en términos de resultados operativos, en términos de EBITDA, no quiero ser técnico, pero que tiene que ver también con los buenos resultados económicos, de muchísimos años para atrás. El margen operativo de Antel del año 2020 fue del 22%. El margen operativo es la relación entre los ingresos y los costos. En el último año del gobierno de Mujica, en el año 2014, año electoral, último año de Ingeniería COSE, ese margen fue de 0.1%. Es decir, de vuelta, no hay secretos. Un buen administrador debe estar muy atento a los gastos para ver de qué manera puede trasladarlo a los precios y a las tarifas, que además la competencia te obliga a hacerlo. Si estás en un mercado competitivo no tenés otra que ponerte a tiro. Y ahí también, claramente, nuestra vocación es tratar de trasladar esas mejoras de eficiencia a los precios, dentro de lo posible, y hemos podido, hace unas semanas, nosotros mostrábamos en un programa de televisión, Desayunos Informales, unas gráficas que eran bastante elocuentes en ese sentido. Las tarifas de Antel el año pasado tuvieron la reducción en términos reales más importantes de los últimos años. A ver si lo hago fácil. Lo que cada uruguayo pagó por cada gigabyte, que hoy es la unidad de medida más importante en términos de telecomunicaciones, en el año 2020, por cada gigabyte consumido en el teléfono, en la telefonía móvil, pudimos reducir el valor a ver, tengo aquí los precios. Nosotros redujimos el gigabyte de la red fija residencial de 69 pesos, de casi 70 pesos en el 2019 a 46 pesos en el año 2020. Es decir, tuvimos una reducción en términos reales, en términos constantes, es decir, deflectados por inflación, de un 33%. ¿Esto a qué se debió? Bueno, se debió, en principio, a que por esa eficiencia en los gastos pudimos o no tuvimos la necesidad de ajustar las tarifas en enero, que además el año 2020 fue tardío, no se hizo un ajuste, el ajuste tuvo que hacerse por debajo de la inflación. Notoriamente el consumo del tráfico creció muchísimo el año pasado. Los uruguayos pasamos a consumir, por ejemplo, en el teléfono móvil de 4.6 gigabytes a 7 gigabytes. Entonces, al final del día, entre los menores costos, la mayor cantidad de tráfico y las políticas muy fuertes de promoción que hicimos el año pasado a propósito de la pandemia, que ustedes recordarán que hubo, por ejemplo, muchas facilidades para la recarga de los teléfonos, hubo bonificaciones, hubo incluso campañas de gratuidad para poder acceder a la conectividad en la educación, determinó que el gigabyte tuvo en promedio una reducción del 33% en cuanto al costo de los móviles y de un 26% en el caso del gigabyte consumido en la casa, de la conexión residencial fija. Y aunque es cierto que veníamos, y creo que es justo señalarlo, que la tendencia del precio del gigabyte en los últimos años tenía una tendencia de ir reduciéndose, en el año 2020 fue que se lograron los descuentos más importantes de los últimos 5 años. Notoriamente fueron reducciones muy grandes. Y en cuanto a cómo estamos en el ranking del costo de la Internet, creo sí que todavía estamos caros. Por supuesto, todo es relativo, y en términos de América Latina, estamos, yo diría, que a media tabla. Como sabemos, son países que tienen variaciones importantes en sus monedas y en sus tipos de cambio, entonces a veces se hace difícil la comparancia, como dicen afuera.
pero estamos a media tabla. Yo diría que debemos y podemos hacer más, y lo vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gonza, Bomba. Buenas noches, ¿cómo andan? Aprovecho a saludar también, que ya me uní medio tarde, Pati, Martín. Hola. Bueno, buenas noches, Gabriel. Estuve escuchando atentamente varias preguntas y la mía es un poco más práctica. Antes que nada, desconocía muchos datos que pasó Martín en la introducción, así que no descubro nada si digo que esperamos una muy buena gestión en este periodo. Y mi pregunta es bastante práctica, apuntaba y está un poco enlazada con esto que esta anterior de Juan Pablo. Si podías dar una foto o un pantallazo, no tiene por qué ser muy exacto, o puede ser en pesos o en dólares, y tampoco importa el origen, si es personas, empresa o regalías, de cuánto recauda en promedio mensualmente, si es estable el ente o si hay superávit en el año, y en base a eso, a ese dato medio genérico que nos puedes dar una foto o un pantallazo, qué porcentaje se va en masa salarial, y al mismo tiempo, que también he escuchado varias preguntas y ya ha surfeado un poco a lo largo de la noche en ese tema, ¿cómo es la planificación y los presupuestos del ente, si son planificados de 1 a 5 años en lo que es el periodo, o por lo que significa y el giro de la empresa, hay proyectos más a largo plazo? Si eso de determinada manera limita a la gestión entrante o los limita a ustedes con lo que toman. Un poco por ahí viene mi pregunta, y cuando toque ese tema de los salarios, también mencionar si existe un código de conducta firmado por los empleados de Antel por las conocidas declaraciones de un empleado hacia el Poder Ejecutivo, a ver si se tomó alguna medida sobre eso. Bien. Bueno, son muchas preguntas. A ver si puedo contestarlas. El nivel de ingresos operativos de Antel, lo que Antel recauda o lo que Antel cobra en realidad por los servicios que provee, es del orden de los 870 millones de dólares por año, y es relativamente estable mes a mes, sin grandes variaciones ni gran estacionalidad. O sea que dividiendo 12 más o menos, uno saca lo que te da por mes. En términos de cómo se distribuye el origen de esos ingresos, en el año 2020, el concepto más importante fue el de telefonía móvil, que representó casi un 45% de los ingresos. Un 40% aproximadamente es todo lo que tiene que ver con datos fijos y banda ancha, internet, y el resto es básicamente telefonía fija y otros negocios internacionales. Claramente la tendencia es al crecimiento de los datos fijos. De hecho, en estos primeros meses de este año viene casi equiparando el nivel de ingresos de móvil en los primeros 5 meses del año. Eso puede estar un poco distorsionado porque nosotros hicimos un gran esfuerzo de gratuidad, dimos gratis 10 gigabytes en los meses de abril y de mayo, en un esfuerzo de favorecer la reducción de la movilidad y la conectividad de la educación. Pero básicamente los números de ingresos de Antel pasan por ese lado. Yo no tengo acá exactamente los datos en cuanto, me gusta sí ser exacto en términos cuando hablo de números, y no tengo aquí la composición de cuánto representan los salarios. Te la puedo contestar después. Son datos que no son reservados, ni mucho menos. Están en la página web de Antel, están publicados los balances y con su informe de auditoría. Pero sí te quiero decir que efectivamente el concepto de salarios es un concepto de costo muy importante para la compañía, y fue uno de los ítems sobre los que hubo seguramente ahorros también más importantes, porque nosotros venimos en la gestión del gasto, una de las decisiones que tomamos fue la de no reponer vacantes, especialmente en un año tan particular en toda a las posibilidades de trabajar, que significó que nosotros tuviéramos una reducción en la plantilla de personal de Antel del orden de 360 vínculos laborales. Y digo vínculos laborales porque la relación laboral de estas personas puede haber sido de distinta naturaleza, funcionarios públicos o tercerizados o distintos tipos de contratos. Pero efectivamente es uno de los
conceptos de presupuesto más relevantes. Y el resultado operativo de Antel fue $192 millones en el año 2020, que básicamente el destino al final del día de estos resultados operativos contribuyen a dos temas importantes. Por un lado es el nivel de inversión, que fue parte de la pregunta, y por otro lado es el aporte a rentas generales de Antel como empresa propiedad del Estado, que contribuye con sus resultados a las finanzas del gobierno. Es esto que se llama rentas generales y que es lo más parecido, si se quiere, a lo que es el pago de dividendos en el caso de las compañías privadas. Antel el año pasado contribuyó con $85 millones a las finanzas públicas y el resto para la inversión. En términos de inversiones, las inversiones se pactan o se negocian efectivamente con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto sobre un horizonte de un plazo quinquenal, efectivamente, como me lo preguntabas. Y en ese sentido, el gobierno nos dijo o nos indicó que las inversiones para este periodo deberían ser un 15% inferiores a las del quinquenio inmediatamente anterior. Y esta es una cifra que francamente es una cifra adecuada para la inversión de nuestra compañía, porque en ese quinquenio anterior precisamente cayeron todas estas obras accesorias ante la arena y todos estos conceptos que para mí eran ajenos como decíamos, a la esencia y a los temas más importantes de una empresa de telecomunicaciones, con lo cual en la práctica la disponibilidad de inversiones que nosotros tenemos para este quinquenio va a ser un poquito mayor incluso a lo que se invirtió en la infraestructura de telecomunicaciones en el quinquenio anterior, cuando uno le saca estas cosas. Así que Antel va a mantener durante este periodo un pulso inversor. De hecho, el año pasado invirtió aproximadamente $135 millones en infraestructura y espectro, que es casi lo mismo que se había invertido el año anterior, en el último año del gobierno de Tabaré Vázquez. Y para este año 2021 tenemos prevista una inversión de $152 millones que pensamos ejecutar. Esto más o menos supone un nivel de inversiones del orden del 15% de los ingresos de la compañía, y en términos de una comparativa internacional es aproximadamente los requerimientos que una empresa tecnológica como la nuestra requiere para mantenerse ahí en el liderazgo y en la reposición de sus equipos. No sé si contesté las preguntas. Bien, sí, bastante, y era más que nada también, como bien dijiste, si bien son públicos y están en la página, para dar un pantallazo general a lo que estamos conectados hoy. 900 millones de recaudación anual, se invierte en 150. Me quedó colgado, Gabriel, porque capaz que fue muy extensa y te pido perdón, el tema del código de conducta de los empleados de Antel y las declaraciones públicas. Sí, perdón. Bueno, a nosotros, como funcionarios públicos, a todos, nos rigen las normas que se refieren al Estatuto del Funcionario Público, a las normas de conducta que regulan la actividad de todos los funcionarios. No existe un documento en particular propio de Antel que hagamos firmar a los funcionarios. O sea, nos rigen las normas generales de cualquier funcionario público, y no sé exactamente cuál es el caso a que se refiere sobre algunas declaraciones que pudiera ser motivo de la aplicación de alguna sanción. Las de Molina. Ah, ok, bien. Bueno, a él le rigen indudablemente las mismas normas, pero creo que esas declaraciones él las realizó en su momento, que fueron muy, muy notorias, en un ámbito que él entendió que era un ámbito medio privado, y creo que las hizo dentro del marco del ejercicio más de su carácter de líder sindical, ¿no? Entonces, realmente no, eso ocurrió además cuando yo no era presidente de la compañía. No estoy seguro de que eso sea algo punible o motivo de sanción, o parte de la responsabilidad personal debe tener uno como funcionario o como líder o como referente, como dirigente, de la manera en que uno debe conducirse, expresarse o calificar a las personas, ¿no? De todas maneras, creo claramente que fue una expresión muy infeliz, y eso creo que
ya ha sido motivo de juicio, digamos, por la opinión en general. Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo creo que redondeaste bastante bien mi pregunta. Simplemente para finalizar, agradecerte esta cercanía y el ida y vuelta con nosotros y también trasladarte las mayores inquietudes que yo leo o escucho de la gente de la gente de a pie, es la bronca ante las malas gestiones o el ocultamiento de información o hacerlo confidencial como la gestión anterior. Así que cualquier buena gestión o cualquier cambio, te pedimos que lo hagan lo más visible posible, porque en definitiva terminan haciendo mucho mejores gestiones y quedan ahí. En lo que podamos ayudar también aprovechamos a difundir. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bea, ¿estás ahí? Acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos bien. Bueno, buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por contarte acá con nuestras preguntas. Voy a hacer una pregunta muy, muy terrenal. Y es la siguiente. O sea que no es para el Fito la pregunta. Es para la tierra, es para alguien de la tierra. No lo vas a hacer, pero me podrías decir, por favor, de 9 a 5 llama a reclamos, pero bueno, creo que va a ser una respuesta un poco más sustanciosa. Yo vivo en la Barra de Maldonado. Sí, somos vecinos. Qué bien. Bueno, lugar turístico por excelencia. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? La conexión. Digo, lugar turístico por excelencia, correcto. ¿No? ¿Dónde estás? Yo estoy en la parada 8 de La Mancha, en realidad. Yo me fui a vivir al este en el año 95, cuando tuve ahí la responsabilidad del aeropuerto de Punta del Este, como decían hace un rato, y a partir de ahí fue muy difícil mudarse, porque es un lugar realmente privilegiado. Naturalmente supone el sacrificio de venir a Montevideo, pero bueno, compartimos esa suerte, Patricia. Es un lugar divino para vivir. Hola. Sí. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, se escucha. El tema es que además de la expectativa que tenemos los que vivimos acá y en gran parte vivimos del turismo y los comentarios, es que esta próxima temporada va a ser buena. Seguramente no comparándola con la anterior, pero y me preocupa esta falta de conectividad porque estoy al lado de mi router y no hay, y me pierdo, se me pierde la voz, me pierdo las conexiones, continuamente, ¿no? Yo vivo gastando mis datos porque no puedo conectarme a mi propio internet. Y me preocupa porque la gente que venga acá, está dependiendo, es una cuestión, que tiene que ver con una rama de actividad muy importante como es el turismo. Si no les damos conectividad, no sé si me podés responder algo de eso, si lo tienen en cuenta, si saben que eso es lo que pasa. Sí, absolutamente. No sé tu caso particular, ¿tú tenés fibra óptica? Acá, no sé, bien, creo que no. Bueno, la primera cosa es que sí, indudablemente que nosotros estamos atentos y creemos saber lo que pasa, pero siempre es bueno escucharlo y sentirlo. Hay zonas de Maldonado y algunas zonas turísticas donde la fibra óptica todavía no ha llegado. Tiene que ver con eso que comentábamos al principio, que le estamos dando precisamente prioridad a tratar de tender fibra óptica en aquellas localidades del interior donde todavía hay cobre o lugares donde se da esa situación bastante irritante de que en un barrio tienen, en otro barrio no tienen. En gran medida, en Maldonado se dio muchísimo esa circunstancia. Por eso es que yo comenté algunas localidades del interior de Maldonado donde estamos trabajando, y Punta del Este y la zona balnearia también ha sido motivo de atención. Nosotros estamos culminando ahora en estos días el tendido de la fibra óptica en toda la zona de Portezuelo, al sur de la interbalnearia, entre Punta Ballena y la zona precisamente ahí del aeropuerto, en la parte más densamente poblada. Estamos terminando la zona de Rincón del Indio, estamos tendiendo fibra óptica en Balneario Buenos Aires, hemos tomado la decisión y comienzan tendidos de fibra óptica en la zona de Punta Piedras,
y estamos poniendo en producción de alguna manera también un plan de extensión de la red de fibra para la zona de la Barra. No solamente por la actividad turística, yo creo que todas las actividades económicas hoy requieren de la conectividad, la turística particularmente, y en esa zona también hay una demanda nueva, y es que hay una cantidad de argentinos que están encontrando en ese lugar el mejor lugar del mundo para radicarse y para venir a vivir con sus familias y tratar de salir un poco de la situación que viven allá en su país. Así que sí somos conscientes que hay unas necesidades insatisfechas en esa zona y estamos trabajando para eso. Eso es una obra de infraestructura, va a llevar tiempo. Estas localidades que comenté van a estar antes de esta temporada y otras quedarán para el siguiente año, porque como también sabemos, en esta zona turística nosotros no podemos trabajar a partir de cierta fecha de diciembre hasta marzo, para no interferir con la actividad turística. Pero también tengo que decir que lo que te puede estar ocurriendo es algo que le está ocurriendo a mucha gente en Uruguay y en el mundo, y que tiene que ver de vuelta con esto que por suerte ya se está terminando, porque ya hay luz en el horizonte, que es lo de la pandemia. La pandemia le impuso a las empresas de telecomunicaciones una presión enorme, porque explotó la demanda de conectividad y la necesidad de conectarse. Nosotros, en las distintas modalidades en las que vivimos, trabajamos, nos educamos, nos vinculamos, nos transformamos, teletrabajamos, nos transformamos en esclavos de estas pantallas y de la conectividad, y empezamos a hacer cosas distintas a las que hacíamos antes. En particular, estuvimos muchas más horas conectados, y además empezamos a bajar mucho video, y no solamente empezamos a bajar mucho video, sino que también empezamos a subir mucho video, porque empezamos a usar el Zoom, que es video de ida y video de vuelta, y todo esto generó cuellos de botella en los sistemas de comunicaciones muy importantes. Por ejemplo, mucha gente se movió del lugar donde trabajaba y se radicó en otros lugares. Se movió de lugar. La gente trabajaba en la Ciudad Vieja, por ejemplo, en Montevideo. Uno tenía la Ciudad Vieja dimensionada con una capacidad para atender una cantidad de gente que muy intensamente utilizaba las telecomunicaciones como herramienta de trabajo en cierto horario, y de repente la gente se movió, se fue a vivir a sus casas en otros barrios, son localidades del interior, o ahí en la Barra, y lo digo porque fue justamente uno de los casos. Entonces, ¿qué pasó? Las radiobases o las celdas de celular en esos lugares no tenían la capacidad para poder atender todos estos tráficos. El resultado es una caída en la calidad del servicio, una caída en la velocidad de los datos percibida por el cliente, y que es una realidad que está pasando o nos pasó aquí, y que le pasó a todas las empresas del mundo desarrollado. Esto es una realidad en Europa, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Nosotros tenemos las estadísticas que claramente indican cómo subió el consumo y el tráfico de datos en el mundo, en cada uno de estos países, y cómo se deterioró por estas razones la velocidad y la calidad del servicio. Eso requirió que las empresas invirtieran mucho en mejorar la capacidad de apuro, y además creemos que, aunque muchas cosas vinieron para quedarse, como el teletrabajo, en la medida en que la movilidad empieza a volver a ser la norma, esto va a volver a mejorar. Es decir, creo que te hacía la pregunta porque notoriamente seguramente hayas experimentado un deterioro en tu calidad de servicio, y tiene que ver con esto. Y en particular para la gente que está dentro de su casa, y esto quizás es medio técnico, pero me parece que vale la pena explicarlo. Lo que ocurrió es que de repente, en un hogar donde el patrón normal de consumo o de hábito de los que estábamos en una casa era bajar algún email, hacer alguna conexión de Wi-Fi utilizando el dispositivo del teléfono, o bajar alguna serie o ver alguna serie, de repente, súbitamente, cuando llega la restricción de movilidad, nos obligaron a todos a quedarnos en nuestras casas, o tuvimos que quedarnos en nuestras casas, alguien teletrabajando, alguien entreteniéndose, alguien educándose, alguien tratando de hacer un Zoom, y esto puso a los equipos que nosotros tenemos, que tú lo llamaste router, tiene un nombre técnico distinto, pero creo que todos nos entendemos y decimos al router, que es ese aparatito que está allí en nuestra casa. La realidad es que no estaba preparado para tener esta cantidad de personas conectadas en forma simultánea y concurrente. Y esto se agrava cuando uno vive de repente en un edificio de apartamentos, porque las frecuencias de estos equipos interfieren entre sí con las distintas personas que viven en los apartamentos linderos. Entonces se produce una congestión y se produce una situación que tiene que ver con este cuello de botella. Es decir, la fibra óptica es formidable,
tiene una banda ancha enorme, una velocidad gigante, pero cuando llega dentro de nuestra casa se encuentra con que este aparatito en definitiva tiene una limitación. Entonces nosotros vamos a ir ahora, esa es parte de la explicación del problema, la movilidad va a aliviar en gran medida esto y va a restaurar una situación anterior, pero también vamos a tener que hacer un esfuerzo de introducir un upgrade, una nueva, nuevos elementos de más capacidad para resolver esta cuestión, proyecto en el que nosotros estamos. Al mismo tiempo que digo esto, sé que mal de todos, consuelo de tontos, pero esta realidad es una realidad que impactó tanto a las empresas de telecomunicaciones en el mundo, que había campañas publicitarias de algunas empresas en Europa que le decían a la gente, trate de hablar en otro horario, no prenda la cámara, en vez de usar el Wi-Fi, trate de conectarse con un cable al dispositivo para no estar usando la conexión por radio adentro de la casa, que es la que tiene la interferencia. Incluso cuando muchos se conectan, ese aparatito pasa a tener una cobertura menor. Entonces antes uno tenía señal en el cuarto del fondo y ahora cuando hay 3 o 4 conectados ya la perdió. Entonces esto es un poco una explicación de lo que ocurre. A ver, en términos de repente más gráficos, es como si uno llegara con un caño gigante de agua a la casa y todos tratáramos de ducharnos al mismo tiempo con una canillita chiquitita que restringe el chorro, ¿no? Hay como un cuello de botellas allí. Así que esto para tratar de explicar una experiencia como cliente que tú estás teniendo y que creo que se va a resolver. Está resolviendo porque estamos invirtiendo en capacidad, se va a resolver porque vamos a salir con un plan para mejorar los equipamientos en las casas y se va a mejorar porque por suerte se nos va a ir esta pandemia y vamos a restaurar de alguna manera los hábitos normales que teníamos antes. Aunque estoy seguro que vamos a consumir muchísimas más horas de internet porque ya en este mundo nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera diferente. Pero bueno, vamos por ahí. Bueno, muchísimas gracias porque realmente siento que es súper, como es que se dice, ultra petita. Bueno, gracias y realmente, bueno, ve que están trabajando y lo tienen más que en cuenta. Tengo que mudarme para el cuarto de frente. Gracias, Gabriel. Gracias. Gabriel, solo una notita al pie. Esto es lo mismo que está pasando con Positos, ¿puede ser? Sí, o sea, correcto, que está teniendo como muchos problemas con la conectividad en horario laboral, digamos. Esto está pasando en Positos, está pasando en muchos barrios del Uruguay, está pasando en todas las ciudades del mundo, por esta razón que comentábamos. Es decir, el sistema estaba previsto para patrones de consumo, hábitos y usos distintos a lo que los humanos nos vimos obligados a hacerlo. Y esto cambió esta situación y puso realmente a las empresas de telecomunicaciones en jaque. Y obligó a invertir, obligó a buscar recursos, obligó a conseguir nuevas frecuencias y nuevas bandas de espectro para poder satisfacer, instalar más radiobases. Y bueno, evidentemente que eso también no es un esfuerzo que todos podamos hacer de un día para otro, porque moviliza recursos económicos, financieros y técnicos, pero además precisamente porque estábamos en pandemia y muchos de estos suministros se vieron afectados desde el origen. Hay una crisis de manufactura en muchos países, hay una crisis en el mundo de chips, es difícil abastecerse de chips, los chips, más allá de la guerra entre China y Estados Unidos, que también afectó la fabricación de chips, las propias fábricas de chips, que también tenían problemas de cuarentena, de encierro, de teletrabajo, vieron afectada su producción. Entonces hay todo un impacto en general de la situación que genera estas carencias, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriel. Estamos ya pasados de la hora que nos comprometimos a terminar, así que vamos a hacer la última pregunta. Martín, por favor, cortita. ¿Cómo no, señores? Acá estoy. Estaba listo con el dedito arriba del micrófono. Gabriel, muchas gracias primero por la paciencia que has tenido con nosotros y solamente una aclaración de lo que venís hablando. Yo estoy entrenando palomas. ¿Por qué motivo? Porque cuando viajo al interior, acá cerquita, Tala, ¿no? Paso un límite mágico, entro al mundo de Alfito, se nota, que mandar un mensaje de texto ya es fantástico y me siento un elixir en ese momento. Eso simplemente es algo que seguramente va a mejorar y fue el motivo porque las rurales fueron las primeras en volver a la normalidad, la dificultad de conectarse con la plataforma. Pero esa no era mi pregunta. Vos pasaste del mundo de la ingeniería a la empresarial en un vaivén, una ida y vuelta, que en un momento hiciste el corte,
pero está siempre vinculado ante tres momentos históricos distintos. El momento que se tocó en la crisis de 2002 y ahora esta crisis llamada COVID. Sabido es que venimos en una franca mejoría, que como decía Bea por ahí, vamos a abrir seguramente el turismo, y antes de toda esta catástrofe, si se me permite la expresión, uno iba a Buenos Aires usualmente y teníamos el servicio como en casa, que usábamos el teléfono en Buenos Aires, en Argentina, que usábamos el teléfono como si estuviéramos en Montevideo. Hacíamos lo mismo en Asunción de Paraguay. Pero en Brasil, en Chile, eso no es tan así, y las dificultades de conexión que tiene. En el marco del Mercosur, ¿hay posibilidades de instaurar, como tiene la Unión Europea, un sistema de roaming automático, como en casa, como se llama el producto de Antel, en los países del Mercosur, más allá de lo que ya está disponible? Eso por un lado. Y segundo, atado a esta pregunta, si bien hay una decisión legal con los cableoperadores que se sumen al ofrecimiento de banda ancha, ¿en qué escenario está esto? Son dos preguntas, pero bueno, en algún punto conectadas. Bueno, respecto a la primera pregunta, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con el tema del roaming es claramente una actividad que va en declive absoluto. Es decir, claramente a nivel mundial, el roaming viene abaratándose y viene reduciéndose, y esta realidad con Argentina creo que sí va a ser la realidad con todos los demás países muy pronto. Hay gente trabajando a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y las propias empresas estamos llegando a acuerdos con los operadores para que esto pueda hacerse. Pero porque además la propia realidad tecnológica, los propios cambios tecnológicos nos lo imponen. Porque ¿qué sentido tiene el roaming cuando uno puede hacer un roaming de datos? Porque ya uno puede ahora, por un precio muy accesible, comprar un paquete diario de conexión de datos ilimitado cuando viaja, y cuando quiere hablar ya usa el WhatsApp o usa alguna de las mensajerías que tiene un costo cero. Entonces, el cambio tecnológico realmente está desafiando el modelo de acuerdos de roaming entre operadores que se hacía a precios muy altos y que era una especie de crema del negocio. Así que ese modelo tiende a desaparecer, y la realidad va a ser que vamos a andar dando vueltas por el mundo casi sin darnos cuenta en materia de conectividad de que estamos atravesando fronteras, como en Europa. Me parece que eso sí es algo que va a llegar. Y la segunda pregunta, no la entendí bien. No sé si... Sí, bueno, básicamente los cableoperadores, ¿verdad? Un negocio que está en franca decadencia también, porque bueno, sabemos que la televisión por cable es un sistema que sabemos que es finito, que tiene un horizonte no muy lejano, dado en una plataforma que obviamente se basa en la red. Ellos habían intentado, como también por antena, como Satlink, como Claro, que querían ofrecer un servicio de Internet por esos medios, por cableoperadores y otra vez por antenas de Internet. Obviamente que compite directamente con Antel. ¿Ese tema se ha analizado? ¿En qué está ese tema? Bueno, es un tema que da para mucho, porque es precisamente un tema que tiene que ver con la libertad para competir en este campo de los datos. La realidad es que estrictamente desde el punto de vista legal y jurídico, en materia de Internet y de banda ancha no hay un monopolio legal, y de hecho hay algunas compañías que ofrecen estos servicios. Antel indudablemente está en una posición muy especial, muy rara, diría yo, a nivel mundial, porque tiene casi el 99% del mercado, pero estrictamente es un mercado donde debería regir el concepto de mayor libertad y competencia. Pero como ustedes saben, la ley de medios de la administración anterior prohibió expresamente a los cableoperadores incurrir en esta actividad en competencia con Antel, y esa norma ha sido motivo de recurso de inconstitucionalidad por parte de algunos de estos cableoperadores, y de hecho los han ganado. Por lo tanto, el tema está siendo tratado a nivel del Parlamento en el tratamiento de la famosa ley de medios. Precisamente uno de los aspectos que está siendo analizado, debatido y discutido es precisamente la derogación de este tipo de limitaciones para salvar esas inconstitucionalidades y determinar si estos cableoperadores quedan autorizados a prestar eventualmente el servicio de Internet. Y claramente, de vuelta, este es otro ejemplo de cómo la tecnología termina de alguna manera erosionando ciertos paradigmas o ciertos conceptos o ciertas actividades, porque notoriamente
el modelo de cable operadores está siendo desafiado por lo que son las plataformas de distribución de contenidos como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Es decir, hay una nueva realidad tecnológica que permite que los proveedores de contenido se conecten directamente con sus consumidores, que tienen la libertad de poder optar por estas distintas plataformas sin perjuicio de la modalidad o de la red por la que vienen. Y entonces eso obliga de alguna manera a que estos cableoperadores van a tener que reconvertirse y encontrar una nueva manera de seguir brindando sus servicios. Una de ellas es pasarse precisamente a este tipo de plataformas que se llaman OTTs, y tratar de emular estos esfuerzos. Nosotros vemos algunos cableoperadores que han intentado este camino, y la otra es que puedan realizar otras actividades complementarias que hasta ahora no se le han ido, como es la prestación de servicios de Internet y de banda ancha. Pero eso ya es una discusión muy importante y conceptual que se está dando en el Parlamento, precisamente en el ámbito del intercambio por la ley de medios. Correcto, bueno, muchas gracias por las respuestas. Y bueno, después cuando vayamos a la torre veremos desde ese lugar donde estamos ahora cómo la viste y sacaremos muchas fotos. Muchas gracias. La vista es fantástica, pero hay que tener un ratito para mirar para afuera. Y no son muchos. Pero cuando vienen visitas nos lo hacen ver, así que bienvenido. Bueno, Gabriel, estamos terminando. Te agradecemos profundamente que te hayas quedado un rato más. Tratamos siempre de ser puntuales, pero bueno, hay como muchas ganas de preguntar. A todos los que se quedaron esperando, que querían hacer preguntas, les recordamos de nuevo que manden las preguntas por mail, así los podemos organizar y listar en orden para que no les pase eso. Les comentamos ahora que vamos a crear un espacio nuevo, no desde la cuenta de Orientales, sino hoy se va a hacer desde la cuenta de Hiram, que es un debate post-espacio, así que a los que se quieran sumar, los invitamos también. Y te hago la última pregunta antes que te vayas, Gabriel, que le hacemos a todos nuestros invitados, y es, ¿qué perfume usás? Ah, esa sí la tengo, porque como lo escuché a Manini el otro día... Ah, muy bien. Yo sabía que vos ibas a saber. Habíamos apostado las mujeres que ibas a tener la respuesta. Salí corriendo al neceser a ver cuál era la marca y era Carolina Herrera. Pero uso lo que me regalan, así que si están bien dispuestos, sale vaquita. Me pongo lo que ustedes digan. Por suerte lo escuché a Manini y estaba esperando la pregunta. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, de verdad, súper claro, súper rica la información que nos diste y bueno, nada más agradecerte. Romy, no sé si vos querés decir algo. Sí, no, lo mismo, que muchas gracias, Gabriel, perdoná que nos extendimos un poco, quedó mucha gente afuera para hablar, pero bueno, nos comprometimos un horario y tratamos de cumplir. Muchas gracias por tu buena disposición y las preguntas que contestaste quedó más que claro. Bueno, gracias a ustedes, realmente es muy valioso poder tener este tipo de intercambios que no son fáciles y además la paciencia también de ustedes, de escuchar las explicaciones que lamentablemente tenemos que dar por las circunstancias que se van viviendo. Pero por suerte estamos de vuelta. Quiero que sepas que Alfito está ahí, está escuchándote. Sí, Alfito te estuvo escuchando. Está ahí, lo veo. Lo estoy viendo. Pero bueno, esperemos que las próximas oportunidades de intercambio nos coloquen en un lugar mejor. Sabemos que se está poniendo fin a esta situación. Vamos a volver a cambiar, a volver a vivir, diría yo, ¿no? A volver a vivir. Va a ser un mundo distinto, va a ser un mundo donde seguramente, por lo que hemos padecido, vamos a apreciar mucho más el equilibrio entre el trabajo y nuestra vida personal. Vamos además a utilizar estas nuevas herramientas que comentábamos que nos permite la tecnología y lograr que ese balance sea más posible. Creo que Saludos. Gracias, Gabriel. Chao.